Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy, donde vamos a hablar acerca de la historia clínica nutricional. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan, podemos revisarlo directamente en los mensajes de la plataforma, o si es una duda mucho más compleja, pueden agendar una llamada en servicios escolares. Bueno, la historia clínica nutricional forma parte de uno de los productos que nosotros debemos de tener a la hora de hacer una consulta, ya que junto con otros documentos como el consentimiento informado, hacen que todo lo que nosotros realicemos en esa consulta quede asentado, y también son, pues, protocolos a seguir o diferentes lineamientos que nosotros debemos de seguir a la hora de realizar una consulta nutricional. Entonces, ¿realmente para qué la utilizamos? Bueno, es para conocer el motivo por el cual el paciente acude a una cita, cuál es su objetivo. Es fundamental a la hora en la que hablamos de una consulta nutricional, ya que debemos de tener la información necesaria para poderle brindar la mejor atención al paciente. Hay que realizar también una exploración física, y en el caso nutricional realizamos también una exploración o unas más enfocado como a esta parte clínica de revisar que el paciente no tenga acantosis nigricans, por ejemplo, que el paciente no tenga alguna problemática en uñas, cabello, ojos, que nos puedan estar dando un inicio de alguna deficiencia nutricional. También es importante que nosotros realicemos una evaluación antropométrica, es decir, todas aquellas mediciones del cuerpo que nos van a servir a nivel nutricional para poder hacer una evaluación del estado nutricio del paciente. Hay que almacenar la información del paciente a lo largo del tiempo. Esto es importante, para eso nos va a servir. Pues si el paciente deja de acudir a citas, después vuelve, nosotros tenemos historia clínica, y dentro de la norma de la historia clínica encontramos que el almacén de este documento también es importante. Otro de los puntos es que a través de esto podemos almacenar y recopilar diferentes pruebas diagnósticas. Es decir, vamos a ir armando el expediente del paciente, y al ir armando este expediente, pues nosotros podemos tener un conocimiento mucho más amplio de el mismo. Además de que esta historia clínica también nos sirve para empezar a monitorear la evolución del paciente, es decir, vamos a empezar a tener algo comparable de acuerdo al tratamiento que nosotros tengamos y la comparación del mismo. También cuando nosotros empecemos a dar cierta indicación nutricional, cierta dieta, cierto plan de alimentación, vamos a ver el avance, porque todo lo debemos de dejar registrado en esta historia clínica. Ahora bien, ¿qué es lo que debe de llevar esta historia clínica? Vamos a empezar desde lo básico hasta lo complejo. En este caso, vamos a requerir los datos del paciente. En estos datos del paciente prácticamente van muy de la mano con los datos personales. Por ejemplo, nombre, edad, estatura, dirección. Todo esto es importante. Todo lo que tenga que ver con datos personales, donde vive, código postal, correo electrónico, un teléfono, contacto de emergencia, todo lo que podamos tener aquí. Motivo y fecha de la consulta también es muy importante. Siempre debemos de tenerlo en, al menos la fecha, debemos de tenerlo en la parte superior de nuestra historia clínica, y el motivo, porque gracias a eso vamos a saber qué es lo que está buscando el paciente. Si acude por alguna situación patológica, si acude por alguna situación estética, cuál es el enfoque que el paciente quiere dar. Información clínica, es decir, antecedentes familiares, personales, antecedentes hereditarios, también entra mucho. Tensión arterial,
Es importante también colocar ahí la tensión arterial, si el paciente también podemos tomarle temperatura, si podemos tomarle con el oxímetro, la oxigenación, si podemos saber su frecuencia cardíaca, su pulso, también es adecuado incluirlo. Algunas enfermedades que presente actualmente el paciente o en los últimos 3 meses, si está tomando algún medicamento de por vida o si ha tomado algún medicamento o algún tratamiento durante los últimos 3 meses. Si presenta alergias, aquí es bien importante no solo enfocarnos en las alergias de medicamentos, sino también las alergias alimentarias. Las intolerancias también tienen mucho que ver. Esto es de lo más común que nosotros debemos de preguntar en una historia clínica si el paciente tiene alguna intolerancia. Por ejemplo, la más común es la intolerancia a la lactosa. También cuando la paciente está embarazada, eso también es importante, ya que los requerimientos van a ser diferentes. Y en el caso de estar embarazada, revisar si hay alguna indicación específica, por ejemplo, si tiene anemia, si es un embarazo gemelar, en qué mes de embarazo está, si es un embarazo de alto riesgo, son cosas que nosotros tenemos que especificar. La semana de parto también es algo que nosotros debemos de revisarlo. Si tiene inmunización para toxoplasma, también antecedentes familiares, los antecedentes en cuanto a obesidad o alguna otra enfermedad importante, antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas en general, si hay algún antecedente de dislipidemias familiares, también lo tenemos que considerar. Enfermedades cardiovasculares, esa es una gama muy impresionante que tenemos nosotros que estar revisando, porque la mayoría de los pacientes llegan a tener problemas cardiovasculares. Hábitos alimenticios, y es aquí donde nosotros podemos ampliar mucho más este punto, porque nos tenemos que enfocar en qué es lo que consume el paciente desde que se despierta hasta que se duerme y en qué punto nosotros tenemos que hacer énfasis para cambiar ese hábito que está ocasionando que el paciente tenga una enfermedad crónica como puede ser una obesidad o diabetes, por mencionar algunas. En estos hábitos alimenticios también entran las toxicomanías, como el consumo de drogas, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, también entraría en ese punto. También los hábitos de sueño son importantísimos porque tienen una relación directa con un aumento de peso o con algunas enfermedades, por ejemplo, la resistencia a la insulina. Entonces, son uno de los puntos más importantes que nosotros debemos de considerar. ¿Qué tipo de alimentación tiene el paciente? La frecuencia de ciertos alimentos, qué tanto consume ciertos grupos de alimentos, si llega a consumir alimentos de buen valor nutricional o de bajo valor nutricional es importante, porque así podemos darnos una idea de el tipo de nutrimentos faltantes en el paciente. Obviamente nosotros podemos complementar todo esto con análisis bioquímicos, análisis sanguíneos, de preferencia una química sanguínea de 46 elementos para poder revisar a profundidad qué es lo que está pasando con ese paciente. Poder revisar eh, la cantidad de algunos electrolitos séricos, poder revisar algunos componentes importantes como llega a ser el fósforo, el magnesio, que están muy relacionados con algunos problemas alimenticios o nutricionales. También dentro de este punto encontraríamos las comidas fuera de casa. ¿A qué me refiero con esto? Si el paciente consume ciertos alimentos que no están dentro de su dieta habitual, ¿qué alimentos son? ¿En qué cantidades son? ¿Qué preparación tienen? Todo eso es importante. Y se le pide también al paciente que nos dé ejemplos de desayunos, ejemplos de comidas, ejemplos de cenas, si realiza colaciones o si consume algún alimento eh, extra a las 3 comidas principales, debemos de revisarlo. Dentro de este punto o este rubro de hábitos, también encontramos el picoteo y el consumo de algunos otros alimentos. Es decir, que pareciera no significativo cuando una persona empieza a picotear cierto alimento, pero que al final de cuentas es una carga calórica que no está dentro de su requerimiento nutricional. Otro de los puntos importantes que debemos de considerar es el nivel de actividad física. Y recuerden que aquí nosotros debemos de darnos cuenta si el paciente realiza actividad física, ejercicio o deporte. Entonces, debemos de clasificarlo
de acuerdo a el tipo de actividad que realice el paciente y tomando en cuenta que sea una actividad neta, en tiempo neto. Porque si cambia mucho, es decir, si el paciente nos dice que realiza 2 horas de ejercicio, pero si de esas 2 horas, 30 minutos platica y 10 descansa y aparte se baña y aparte realiza otra actividad, ya no sería el tiempo neto de las 2 horas y tendríamos que contemplar el tipo de actividad que hacen. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros hagamos nuestro cálculo calórico, tenemos que poner el nivel de actividad física que realiza. Y si nosotros sobreestimamos este tiempo, vamos a sobreestimar también la carga calórica. Por otro lado, el tipo de trabajo que realiza. Eso es muy importante porque hay que saber si tiene un desgaste mental, si tiene un desgaste físico, si es un trabajo más sedentario, si realiza algunas pausas activas durante el trabajo, todo eso lo tenemos que considerar. ¿Qué sesiones semanales llega a tener en cuanto a la actividad? También es importante. El número de sesiones, el tiempo de las sesiones, la frecuencia de las sesiones. A la hora de hacer también la exploración física, nosotros debemos de revisar el peso, la estatura, las circunferencias, por ejemplo, la circunferencia de cintura, el gasto energético, también lo tenemos que colocar en una historia clínica nutricional, el índice de masa corporal, el tipo de dieta que nosotros le vamos a dar y el tratamiento sugerido. Asimismo, se puede incluir qué tipo de dieta se está prescribiendo al paciente y con qué tipo de recomendaciones estamos mandando al paciente, junto con una tabla donde nos vaya indicando la evolución de las mediciones antropométricas del paciente. De acuerdo a esto, pues se debe de ir revisando, esto es muy individual y depende incluso entre cada nutriólogo y entre cada paciente, si su revisión la va a hacer semanal, si su revisión la va a hacer mensual. Todo esto es bien importante colocarlo porque va cambiando. Hay pacientes que yo me he encontrado que dicen, necesito que la revisión sea semanal. Otros que esperan que el tiempo sea un poco más largo para poder tener un mejor resultado. Entonces, va dependiendo mucho del tipo de paciente. Y otro de los puntos importantes que tenemos que considerar a la hora de hacer el llenado de una historia clínica es el llenado con pluma azul. Eso es importante porque así podemos identificar que cuando es un documento original o cuando es una copia de un documento. Si el paciente llega a llevar algunos análisis sanguíneos, nosotros debemos de sacar una copia y anexar en la parte posterior de la historia clínica, ya que es un respaldo de por qué nosotros estamos haciendo cierta restricción de alimentos o por qué estamos aumentando algunos alimentos o porque estamos jugando con esta parte calórica o déficit calórico en el caso del paciente. Entonces, es una manera de protección para nosotros y es lo adecuado a la hora de llenar una historia clínica. También es importante no dejar ningún apartado en blanco en la historia clínica. Debemos de colocar siempre alguna línea o podemos colocar negado o podemos colocar NA, cualquier cosa, pero nunca dejar un apartado en blanco. Hay que complementar con un consentimiento informado, eso siempre es importante. Acuérdense este documento médico legal que nos ayuda a protegernos, en el cual se describe el procedimiento que le estamos haciendo al paciente. Lo debe de describir perfectamente, debe de ser firmado por el paciente y se debe de anexar o la copia de su INE o el número de su INE a la hora de hacer este consentimiento informado para que pueda tener una parte válida, además de tener una fecha y también debe de tener la firma de la persona que está dando la consulta. Debe de tener algún logo o de la institución o de la clínica o del mismo profesional de la salud para protección, para que pueda valerse realmente ese consentimiento informado. Debe de tener el nombre completo de la persona a la que se va a atender, debe de desglosarse paso por paso qué se le va a hacer al paciente. Y esto va dependiendo mucho de acuerdo a la norma del historial clínico. Se las voy a compartir, incluso vamos a tener una tarea respecto a eso, donde se debe de resguardar esta historia clínica al menos de un año. Sin embargo, en las normas nos maneja a veces otras fechas. En lo personal, deben de revisar si esto va a estar almacenado o archivado de manera
física o si va a estar almacenado de manera digital, porque muchas de las normatividades nos hablan de que debe de estar archivado en físico para que pueda ser válido para algunas autoridades. Entonces, son como los puntos más clave o básicos que debemos de considerar a la hora de hacer una historia clínica. Recuerden que cualquier duda que tengan, podemos revisarlo directamente en la plataforma para que tengan un mejor aprendizaje. Hasta luego, que estén muy bien.